Hola amigos, bienvenidos a Poder Global, un canal donde vamos a tratar de analizar todo acerca del panorama político internacional y todas aquellas noticias que dan mucho de qué hablar. Bien, estas últimas semanas hemos podido ver un montón de noticias sobre cómo Japón se ha convertido en todo un ejemplo por contener esta pandemia del COVID-19, siendo este uno de los primeros países en recibir contagios desde China y con ciudades superpobladas. También vamos a ver qué métodos utilizaron estos japoneses para lograr hacerse con esta hazaña. Y si todas estas noticias que estamos viendo son del todo ciertas, porque hasta ese techo puede tener goteras. Comenzamos. Como todos lo saben, Japón es un país bastante reconocido por sus buenos animes, sus grandes avances con la tecnología y su población disciplinada. Y esta última ha sido clave para poder frenar esta curva de contagios sin tener que tomar medidas de confinamiento a la sociedad. Y es que a partir del 16 de enero, cuando se reporta el primer caso, comenzaron a suceder cosas como esta. Japón fue uno de los primeros países en confirmar contagios, pocos días después de que China comenzara a alertar sobre el brote. Para el 17 de febrero contaba con solo 16 casos y todos los factores jugando en su contra. Japón es el país con mayor porcentaje de población mayor de 65 años, alrededor del 28%. Y tiene extendido un elevado nivel de consumo de tabaco de la ciudadanía. A todo ello, hay que sumarle las grandes urbes en las que convive la mayoría de la población. Entonces, viendo todo este panorama, podríamos resumir el éxito del país del sol naciente en tres simples aspectos. En primer lugar, el aislamiento a los grupos de contagio. De acuerdo con el número de enfermos de víctimas fatales a causa del coronavirus, Japón es, entre los países desarrollados, uno de los menos afectados. Hasta finales del mes de marzo, el país asiático sumaba 1.193 casos confirmados y 43 víctimas fatales. Esto lo ubica muy por debajo de países como China, Italia o España. Todo esto gracias a que ha sido eficiente encontrando los grupos de contagio. Así lo explicaba a la BBC Mundo Kenji Shibuya, director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad de King's College de Londres. Japón ha tenido mucho éxito en contener la propagación del COVID-19 al enfocarse en grupos de brote, es decir, personas que infectan a otras personas. Se les han hecho pruebas y se les han aislado. Kenji Shibuya, director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad de King's College de Londres. Shibuya también explica que esta estrategia de rastrear a las personas contagiadas es la más importante a la hora de contener el virus. La única forma de enfrentar cualquier pandemia es hacer tests y aislar, y muchos países no han escuchado. En Japón están desesperados por rastrear a los contagiados, y lo están haciendo bien en términos de enfocarse en los grupos de enfermos y aislarlos. En segundo lugar, otro de los aspectos que explica la fórmula del presunto éxito es la cultura del distanciamiento social. Es muy habitual verles con mascarillas en las calles y evitando los abrazos, dos hechos que, en un principio, podían frenar la transmisión de un virus altamente contagioso. Los japoneses son bastante conscientes de la higiene, mucho más que otros lugares. Además, muchas personas usan mascarillas en las calles por un tema cultural, por lo que hay menos probabilidades de transmisión. Benjamin Collins, profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong. Y en un tercer lugar, pero no menos importante, las rápidas medidas del gobierno japonés por cerrar escuelas y suspender eventos masivos, además de insistir en la necesidad de respetar nuevas normas sociales desde el primer momento. Todo parece afirmar que las medidas tomadas por el país del sol naciente consolidan un rotundo éxito en lo que a actuación ante una pandemia se refiere. Y es que Japón, a pesar de ser todo un ejemplo, sigue teniendo su sombra. Pues, ¿alguna vez han escuchado sobre las fiestas primaverales? Atento. A pesar de los grandes esfuerzos de Japón por luchar contra el nuevo SARS coronavirus 2, tiene en su expediente algunos reversos como son los siguientes. Por una parte, uno de los hechos señalados por algunos expertos fueron la gran cantidad de fiestas primaverales que se celebraron el fin de semana del 22 de marzo. Grandes multitudes se congregaron para celebrar la floración de los cerezos, y es que a pesar de que legalmente el gobierno japonés no puede imponer acciones a sus ciudadanos, este acontecimiento ha causado mucho revuelo donde Hiroshi Nishura, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad de Hokkaido, fue claro: los ciudadanos no están enfrentando esta epidemia con una sensación de crisis y el impacto en el otro. Podría haber una explosión de casos como en Estados Unidos y Europa. Por otro lado, a diferencia de su vecina Corea del Sur,
en la que la piedra angular de la estrategia exitosa para controlar el brote ha sido practicar cientos de miles de tests de manera generalizada para detectar y aislar a los infectados y controlar así la cadena de contagio, Japón ha practicado apenas 32.125 tests en el mes de marzo, un test por cada 7.600 personas, mientras que Sur Corea ha practicado más de 200.000. No es que falte la capacidad de producir tests, sin embargo, medios locales informan que Japón solo está usando un sexto de su capacidad de testeo. Solo porque tengamos la capacidad no significa que tengamos que usarla totalmente. Yasuyuki Sahara, funcionario del Ministerio de Sanidad japonés. Entre la política del gobierno nipón ha estado la de insistir a los ciudadanos que no pidan recibir tests de diagnóstico hasta que sus síntomas sean severos y prolongados en el tiempo. Por último, queda para el recuerdo del país nipón el caso del Princess Diamond, donde una alerta sobre un pasajero de 80 años que había dado positivo de COVID-19 no había sido recibida por las autoridades competentes, donde esto fue solo el inicio de una serie de fallas aún más significativas, tanto de la empresa como de las autoridades japonesas que pusieron al barco en cuarentena en Yokohama. Ofuscados por las confusiones y los errores, minimizaron el riesgo de contagio, ignoraron las prácticas médicas correspondientes para la evacuación de pasajeros y activaron solo los protocolos de nivel bajo para tratar los brotes infecciosos. Al final, murieron cerca de 10 personas y más de 700 contagiados. Con todo esto podemos afirmar que hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Y les tengo otra realidad, y es que desde hace mucho tiempo en Tokio ya suenan las alarmas. El día 7 de abril el primer ministro japonés Shinzo Abe declaró estado de emergencia en Tokio y otras 6 regiones para hacerle frente al brote de coronavirus que se propaga en la nación asiática los últimos días, una medida que luego se otorgaría para todo el territorio por un lapso de 30 días. Hemos decidido declarar estado de emergencia porque hemos juzgado que una rápida propagación del coronavirus en todo el país tendría un enorme impacto en las vidas y la economía. Shinzo Abe, primer ministro japonés. Pero a pesar de esto, a diferencia de otros países, el gobierno en Japón no puede ordenar a sus ciudadanos el confinamiento, ni ejercer la fuerza pública para cumplirlo. Y es que para el 7 de abril Japón acumulaba 3.906 casos confirmados, así como 92 muertes. Aunque es un número demasiado bajo para ciudades densamente pobladas, en Tokio ya se habían duplicado los casos una semana anterior. Al día de hoy, 5 de mayo, Japón registra más de 15.000 casos y el primer ministro vuelve a extender el estado de emergencia hasta el 31 de mayo. Y es que después de saber todo esto, no nos extraña comenzar a ver noticias como esta. Ahora bien, después de ver toda esta historia necesito tu criterio. ¿Crees que Japón volverá a dominar toda esta pandemia o simplemente será el principio de un largo capítulo? Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal y que no olviden seguirme en mi cuenta en Instagram, PoderGlobal1, que estaremos subiendo datos curiosos todos los días. Te van a encantar. Nos vemos en otro episodio.